Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy vamos a seguir hablando de alimentación complementaria y vamos a ver cómo y cuándo introducir el pescado en la dieta de los niños. El pescado es un alimento que nos proporciona cantidad de nutrientes esenciales. Además, es de muy fácil digestión y también, por supuesto, masticación, que eso es algo importante también a la hora de plantear la dieta de los niños. Pero en este caso estamos hablando de bebés y bueno, pues ahí parece que eso nos importa un poco menos si utilizamos el método tradicional a base de purés. Pero bueno, vamos a ver que algo sí nos puede importar. Bueno, el pescado, lo primero que vamos a ver es cuándo introducirlo en la dieta de los bebés en alimentación complementaria. A partir de los 6 meses de edad podríamos decir que la introducción de los alimentos en la dieta de los bebés es libre, es decir, actualmente no existe un orden concreto de alimentos que tengamos que introducir como se hacía tradicionalmente, aunque se sigue manteniendo ese orden tradicional porque es bastante cómodo a la hora de introducir los alimentos. Me explico. Si yo quiero darle a un bebé de 6 meses pescado, lo tengo que mezclar con algo para ofrecérselo, porque no va a ser capaz de masticarlo, ni yo se lo voy a poder dar solo machacadito así con un tenedor, porque lo va a tragar prácticamente tal cual. Es decir, yo tengo que preparar ese pescado, por ejemplo, en una forma de bolita o de albóndiga o de hamburguesa, que es como se suele hacer en el baby led weaning, o lo tengo que triturar con unas verduras, con unos vegetales o con unas legumbres para ofrecérselo en forma de puré. Es decir, hay otros alimentos que voy a introducir antes que ese pescado para poderlo combinar, porque si solo le damos el pescado pues no conseguimos nada, sería como algo absurdo. Por lo tanto, a pesar de que a partir de los 6 meses podamos darle pescado al bebé, los solemos retrasar hasta los 8 o 9 meses para favorecer primero pues la inclusión en esa dieta de los cereales, principalmente sin gluten, de las frutas y de las verduras. Las frutas en este caso no nos afectan mucho a la introducción del pescado, pero las verduras sí. Incluso hay personas que introducen primero las legumbres por la facilidad que pueden tener para preparar diferentes recetas y retrasan la introducción del pescado, posterior incluso a la carne. En cuestión de carne o huevos o pescado, ¿qué introduciríamos primero? Pues generalmente se hace carne blanca, carne roja, pescado, huevo, pero podemos cambiarlo de orden, siempre importantísimo teniendo la precaución de esperar, o sea, de introducir primero pequeñitas cantidades y esperar al menos 48 horas antes de introducir un nuevo alimento para comprobar si existe algún tipo de reacción adversa. El pescado es verdad que es un alimento potencialmente más alergénico que, por ejemplo, la carne de pollo. Por eso a veces se retrasa su introducción para, bueno, pues que el cuerpo del bebé esté más preparado, ¿no? Para prepararse frente a esas proteínas que pueden ser un poco más complejas de digerir, pero que en el caso del pescado no es así, sino que los pescados blancos, que son los primeros que se introducen, son de fácil digestión. Y si a nosotros nos viene bien, podríamos adelantar ese pescado blanco a la introducción de otras proteínas de origen animal. Esto es una cuestión de organización en casa de cada uno de nosotros, porque en relación al bebé no habría ningún tipo de problema.
Cuando decidimos ya por tanto introducir el pescado en la dieta de los bebés, comenzamos por pescados blancos. Merluza, por ejemplo, tiene una textura mucho más fácil de consumir que el bacalao, que se deshace en láminas más grandes y es más difícil de masticar. Otros pescados blancos que se suelen incluir por la facilidad que tiene de retirar las espinas son los pescados planos, por ejemplo el lenguado o el gallo, que serían adecuados también para introducir en la dieta de los bebés. Aquí ya hemos visto un factor de riesgo, que serían las espinas. Esos pescados tienen que estar perfectamente limpios para evitar que contengan cualquier tipo de resto de espina que pueda provocar un atragantamiento también, por ejemplo, en los bebés, especialmente cuando utilizamos Baby Led Weaning. La introducción de los pescados azules se suele esperar un poquito más, primero porque tienen un sabor más fuerte y en algunos casos la carne también es más difícil de masticar. Tenemos un paso intermedio que podrían ser los pescados semigrasos, como por ejemplo la dorada o la lubina, que pueden facilitar también esa transición. También son pescados fáciles de limpiar y de retirar esas posibles espinas que pudieran contener. Dentro de los pescados azules se recomiendan siempre los pescados de pequeño tamaño. Las recomendaciones de consumo de pescado azul en los niños, y aquí asociaríamos también las embarazadas, porque a través de lo que ingieren las madres llega también a los bebés. Los pescados azules de gran tamaño contienen tóxicos como el mercurio, que es un contaminante de los mares que se puede acumular en nuestro cuerpo. Y en el caso de los bebés, pues lo gestionan un poco peor que los adultos. Por eso no se recomienda incluir este tipo de pescados azules de gran tamaño, muy grandes, en la dieta de los bebés antes de los 10 años. Antes eran los 5, ahora las recomendaciones han cambiado y son los 10 años. Los pescados, tanto blancos como azules, se deben incluir comenzando por pequeñas cantidades, que podrían ser las primeras ocasiones 30 o 40 gramos, es decir, un trocito de pescado. No hace falta que le pongamos un gallo entero, por ejemplo, al bebé, porque no va a ser capaz de comérselo. Otra de las precauciones que tenemos que tener con el consumo de pescado sería la prevención del anisakis. El anisakis es un parásito que habita en los pescados y que nosotros somos, vamos a decir, hospedadores accidentales. Pero esos pescados, si los compramos frescos para dárselos a los bebés, tenemos que congelarlos previamente en casa o someterlos a altas temperaturas, es decir, superiores a 70 grados durante varios minutos para conseguir destruir esa posibilidad que podrían tener de contener anisakis. Por lo tanto, algo muy importante cuando se utiliza el pescado para utilizarlo con los purés, para mezclarlo con el puré, es importante que el pescado esté cocinado antes de echarlo al puré. Se puede cocinar en el microondas, al vapor, se puede pasar por la sartén como si fuese a la plancha y después lo introducimos, lo mezclamos con las verduras, con las legumbres o con el ingrediente que lo vayamos a triturar, porque es posible que el tiempo de cocción que vaya a estar el pescado, por un lado sea excesivo y nos deje prácticamente sin nutrientes ese pescado, y por otro lado podría ser escaso si lo introducimos al final de la cocción y no daría tiempo para que alcanzase la temperatura suficiente para destruir ese anisakis. Otra posibilidad, muy cómoda, por cierto, espero que la tengáis en cuenta, es comprar filetes, colitas, por ejemplo, de merluza congeladas, que tienen un precio mucho más económico y que podemos sacar fácilmente el trozo que necesitamos.
si nosotros compramos un lomo de merluza y no vamos a comerlo nosotros, solo queremos un trozo para el bebé, bueno, ¿qué hacemos con el resto? O lo congelamos todo en trocitos pequeñitos, que sería otra posibilidad. Pero en estos casos, bueno, pues esa ventaja que nos da la industria de tener ya ese pescado ultra congelado en el que ya no puede vivir el anisakis por esas altísimas, más bien yo diría bajísimas temperaturas a las que se ultracongela, son muy inferiores a las de un congelador casero, por lo tanto esa destrucción de ese posible anisakis es mucho más rápida y más segura. Así que también podemos hacer uso de esos pescados congelados industrialmente que generalmente tienen muy buena calidad. Cuando introducimos los pescados azules, uno de los más frecuentes suele ser el salmón. Hemos hablado de pescados pequeños. Las anchoas, las sardinillas, tienen pelitos, esas espinas pequeñitas que van a causar rechazo seguro a los bebés, que son difíciles de retirar. Sin embargo, el salmón o pescados similares son mucho más fáciles de limpiar, tienen un color muy atractivo, por ejemplo, para los niños que utilizan el baby led weaning, porque preparamos, por ejemplo, pues unas tortitas o unas albondiguitas de color rosa, que también son muy llamativos. Y la vista también juega un papel importante a la hora de que a los niños les apetezca consumir los alimentos. Hemos visto cómo y cuándo introducir los diferentes tipos de pescado, pero si queremos mantener, bueno, el gusto por el consumo del pescado, podemos introducirlo cuando los niños ya son un poquito más mayores en recetas que les gustan, es decir, combinada con arroz, con pasta, con alimentos que les gustan, con patatas, por ejemplo, un guiso de patatas con pescado. Si les ponemos un plato entero de pescado y encima lo acompañamos de brócoli, pues es muy posible que a los niños les cause cierto rechazo. No a todos, a algunos, a aquellos que nos cuesta un poquito más que coman este tipo de alimentos. Así que podemos aprovechar y combinarlos con otros alimentos que también les causan menos rechazo o que les gustan más. Así que ir practicando un poquito otro tipo de recetas para mejorar ese consumo de pescado en la dieta de los niños, que es muy beneficioso. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.